el mundo mental que me da las estructuras, ¿ya? Va a ir interfiriendo o dándole forma también a cómo yo voy a darle seguridad y estabilidad a mí mismo. ¿Y por qué digo a mí mismo? Porque a su vez este chakra, el La está relacionado con el Do, que tiene que ver con las confianzas, con la estabilidad, y con el Mi, que tiene que ver con el ego, con el autoestima, con la fuerza de voluntad. ¿De qué forma entonces mis creencias interfieren en cómo yo conceptualizo mis confianzas, mis raíces, mi estabilidad? Y así también cómo mis creencias determinan también cómo yo me voy a representar a mí mismo en el fondo. El mí, que es el ego, es la autoconfianza, la autovaloración, tiene una fuerte implicancia, por un lado, con mis creencias, y por otro lado, con las raíces, que esta nota también tiene que ver con los ancestros, con las raíces, con el mundo de las familias, con mi antepasado. Entonces, claro, la nota La tiene una relación con lo que yo aprendí también desde las creencias de mis padres, las creencias familiares, y esto va a determinar de alguna forma cómo yo voy a expresarme, cómo yo voy a ser, cuál va a ser mi forma de ser de alguna forma, que tiene que ver con el ego, cómo yo me conceptualizo. Entonces volvemos a lo mismo. Si es que yo, por ejemplo, en el mundo de mis creencias soy una persona muy estructurada, voy a tener mucho conflicto de alguna forma en cómo yo conceptualizo mi estabilidad. ¿Por qué? Porque si es que algo no sucede como yo espero que salga, voy a sentirme inseguro, porque se rompen mis esquemas. Si es que soy muy rígido y tengo una estructura muy fuerte de cómo debo conceptualizar o cómo debe ser el mundo, ¿ya? Obviamente esto va a hacer que yo me exprese, que yo sea, mi ego, mi personalidad, sea también de una manera muy estructurada, producto de esta relación que existe aquí, ¿ya? Y así va sucediendo con todas las notas, y esto es algo que lo propone la teoría musical. La teoría musical propone esta relación de triada, y cómo esta relación de triada está asociada, de alguna forma le cambiamos los términos nada más. Confianza, placer, el ego, las emociones, la comunicación, integración, mundo mental y el self, que es la totalidad. Vemos, por ejemplo, el Si, que tiene que ver con la totalidad. La nota Si, que está por acá, tendría que ver con el Re y con el Fa, ¿cierto? Esta relación entonces nos habla que de alguna forma nuestro mundo es trascendente, espiritual, de la búsqueda de un sentido más allá de los sentidos de alguna forma, más allá de lo que tiene que ver con el ego, tiene una fuerte relación con el Re, que tiene que ver con el sentir, con el mundo del placer, del sentir, del tacto. Esta nota, este chakra, se relaciona también con el fluir, con las aguas. Entonces mi búsqueda, si queremos llamarla espiritual o búsqueda trascendente, evidentemente va a tener que ver con un fluir, con un sentir, con una búsqueda, más allá necesariamente de las estructuras mentales que pueda tener, más allá de una búsqueda egoica, más allá de una estructura familiar que yo pueda tener representada por el Do. La búsqueda de la trascendencia tiene que ver con una cosa desde el sentir. Obviamente asociadas todas, están todas de alguna interrelacionadas, ¿cierto? Pero mi estructura de sentido de mi trascendencia va a tener siempre que ver con un tema experiencial en el fondo, de vivir la experiencia, del sentir, de cómo yo vivo una experiencia, de cómo yo la experimento, de cómo yo lo siento. Esto es lo mismo que como cuando a alguien le dicen, quiero aprender a manejar un auto. Tú puedes ver todos los videos en YouTube cómo manejar un auto, escuchar todas las experiencias de tus amigos que manejan un auto, pero hasta que tú no te paras tras el volante y da el primer movimiento, hasta que lo experimentas y lo vives, no lo vas a sentir propio. Entonces esto habla de lo mismo. El proceso espiritual, el proceso de trascendencia tiene que ver con un sentir.
con un llevar a cabo por uno mismo la experiencia, y obviamente asociado o guiado que muchos maestros, muchas teorías o visiones filosóficas, psicológicas hablan que tiene que ver también desde un sentir, que habla del chakra 4. Entonces nuestra búsqueda de autenticidad con uno mismo, del self, esta búsqueda trascendente, tiene que ver con un sentir, con un vivir la experiencia. ¿Y qué experiencia? La experiencia a las que tus emociones te invitan, a las que las emociones te llevan o te van invitando a que tú vayas viviendo. Y esta es una triada muy interesante que se relaciona con una búsqueda que tiene que ver siempre desde un plano emocional. Fíjense también que aquí la nota Fa tiene que ver con el equilibrio o cómo esta triada inferior se comunica al intermedio con la triada superior. Entonces el Fa, el mundo emocional, de alguna forma es la que media, es la que va guiando mis aspectos. ¿Ya? No sé si se está entendiendo. De alguna forma esa es la manera en que vamos a poder trabajar este cuadro básico, que es el primero que voy a empezar a mostrar en las redes sociales, de esta interrelación que existe entre los chakras y, como les decía, en la función psicológica o anímica que nos invita cada chakra. No sé si es que alguien quisiera como comentar alguno en especial, si es que quisiera que viéramos alguna relación en específico, antes de pasar a este siguiente gráfico, que es un gráfico un poquito más profundo de la interrelación también de los chakras. Voy a tomar un poco de café. Bueno, si es que no hay alguna duda, les seguiré comentando. Aquí, por ejemplo, voy a hablar del tema del chakra del primero, del Do. Como dijimos en un principio, no es que necesariamente esté ahí la nota Do, pero por convención yo siempre pongo esto porque es como lo más estándar, o como por convención se trabaja desde la estructura de los chakras. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, mi chakra Do, que tiene que ver con las raíces, tiene que ver con la familia, con los ancestros, con mi sentido de seguridad, con mi sentido de arraigo, ¿ya? ¿De qué manera mis raíces, mi estructura de arraigo, mis confianzas, mi seguridad, mi familia, mis ancestros determinan mi forma de ser, mi ego, mi autoestima, mi fuerza de voluntad? Estas de alguna forma están muy relacionados, porque como yo fui criado va a determinar en muchos aspectos mi forma de ser, ¿ya? Las cosas que determinaron mi familia o mis raíces, la seguridad o inseguridades que yo tuve en mi infancia, por ejemplo, relacionados con este chakra, van a afectar directamente a mi autoestima, a mi ego, a mi forma de cómo yo me voy a conceptualizar a mí mismo. Y así también se relaciona con la nota Sol. Estamos aquí viendo esta triada, la del Do, Do, Mi, Sol. El Sol siempre habla de la expresión, de la comunicación, de cómo yo me comunico con los demás, de cómo yo me comunico conmigo mismo. Entonces, de alguna forma, cómo el bagaje familiar, cultural que yo tuve, afecta en cómo yo me expreso en mí mismo, cómo yo me relaciono conmigo mismo, mi autoconcepto, y esto de alguna forma va a desencadenar en cómo yo me expreso, que tiene que ver con el chakra 5, la expresión, la comunicación. Entonces mi comunicación obviamente va a estar de alguna forma determinado por las experiencias que yo viví en mi infancia, el bagaje familiar, cómo afecta en mi ego, en mi forma de ser, y yo eso lo expreso de alguna forma desencadenando en este chakra, en el Sol, ¿ya? Hay muchas otras relaciones, y aquí voy a hablar de este segundo diagrama. Este segundo diagrama, no sé si
Ahí se puede ver bien. Entonces aquí tenemos de alguna forma algo similar a lo que estábamos viendo recién. Esta es la energía que estamos hablando, la energía del Do, por decirlo así, del chakra 1, ¿ya? Aquí está en diagrama, si es que queremos no llamarlo necesariamente Do, Mi, Sol, ¿ya? Por chakra, o sea, por grados. Entonces, por ejemplo, el chakra 1, el chakra 1, aquí asociado al Do, que tiene que ver con nuestras raíces de alguna forma, influye en lo que tiene que ver con el tercer chakra, como decíamos, en el Mi, en mi autoestima, en mi autoconfianza. Así también influye en la forma en que yo me voy a comunicar, en cómo yo me expreso, en cómo yo me comunico con los aspectos internos míos, ¿cierto? Esta es una triada base. Y aquí pasamos a una segunda relación que es la tercera y la quinta, pero de la quinta de Do.